Hola a todos, bienvenidos a la clase de Administración Financiera. Hoy vamos a resolver el segundo ejercicio del tema apalancamiento. El ejercicio dice lo siguiente: elabore los estados financieros para la empresa A y B con la siguiente información. Bueno, nos da la información de la cantidad de ventas de la empresa A y de B, ¿no? El precio de venta unitario, el costo variable unitario, costos fijos y los intereses. Luego, en la instrucción nos dice: tome en cuenta los costos fijos operativos y financieros, se refieren a gastos operacionales e intereses por préstamos respectivamente. El inciso A dice: una vez elaborados los estados financieros, ¿en qué empresa invertiría usted? Justifique su respuesta. Inciso B: proyecte los estados financieros para ambas empresas cuando los ingresos por venta se incrementan en un 12%. Inciso C: elabore la tabla de variación porcentual para ambas empresas que ocurre con el rubro de ventas, utilidad bruta, utilidad operativa y utilidad neta. Inciso D: determine e interprete los diferentes grados de apalancamiento para ambas empresas. Y finalmente el inciso E: ¿qué empresa tiene mayor grado de apalancamiento y qué implica? Elaboramos en primera instancia el estado de resultados para ambas empresas, ¿no? Estado de resultados para la empresa A y B. Empecemos. Ventas menos costo de venta. ¿Qué vamos a tener? Tenemos la utilidad bruta menos gastos operacionales tenemos la utilidad operativa o utilidad antes de impuestos e intereses, ¿no? A ello restamos los intereses. Tenemos la utilidad antes de impuestos. ¿Ya? ¿Qué impuestos? El IVA, que sería del 25%, ¿no? En Bolivia. Y finalmente tenemos la utilidad neta de gestión. Bien, entonces ahí tenemos la estructura básica del estado de resultados que nos pide el ejercicio. Entonces empecemos. Las ventas son los ingresos que tiene la empresa. ¿Cómo determinamos? Multiplicando el precio de venta por las cantidades vendidas, ¿no? Precio de venta por las cantidades vendidas para ambas empresas. ¿Ok? El costo de venta. El costo de venta es el costo variable unitario por las cantidades también vendidas. Entonces ahí tenemos para ambas empresas. La utilidad bruta simplemente sería la diferencia entre las ventas menos el costo de venta. Recordemos. Ok, ya tenemos calculado la utilidad bruta para ambas empresas. Gastos operacionales o gastos operativos, que son los administrativos, los comerciales. Tenemos acá como costo fijo, ¿no? Ese sería para la empresa A y para la empresa B de 14.000. Y la utilidad operativa o utilidad antes de impuestos e intereses sería la diferencia entre la utilidad bruta menos los gastos operativos para ambas empresas. Y tenemos nuestra utilidad operativa para ambas empresas. Los intereses ya tenemos calculado 2.000 para cada empresa, ¿no? Para ambas empresas. La utilidad antes de impuestos sería 20.000 menos 2.000, 18.000, ¿no? Y lo propio para la empresa B. El IVA, 25%. De la utilidad antes de impuestos e intereses. Y finalmente tenemos la utilidad neta sacando la diferencia, ¿no? De la utilidad antes de impuestos y el porcentaje de impuestos. Ok, entonces ahí tenemos
la utilidad neta para ambas empresas. Si observamos la estructura de estado de resultados de ambas empresas, la utilidad operativa para ambas es la misma, son de 20.000 y la utilidad neta también. La única diferencia en este caso es el tema de sus costos, ¿no? La estructura de costos. Por ejemplo, el costo variable, costo de venta, para la empresa A es de 14.000 y de la B es mucho más bajo. Pero en cambio, el costo fijo de la empresa A es de 1.000 y de la B es 14.000. ¿Eso qué quiere decir? Recordemos que el apalancamiento operativo habla de utilizar los costos fijos para tener mejores resultados. Entonces, podemos decir que la empresa B tiene apalancamiento operativo. Sin embargo, podría invertir en cualquier empresa, ¿no? Porque los resultados son los mismos. Esto en la realidad es difícil que se dé, ¿no? Pero el inciso B nos dice qué pasa si las ventas incrementan en un 12%. Entonces acá vamos a colocar 12%. Las ventas, nuestras ventas para la empresa A eran de 35.000 por 12%, ese sería el porcentaje que incrementaría, ¿no? Pero para que sea real el incremento, simplemente sumamos el mismo monto, ¿no? Sería de 39.200 para la empresa A y para la empresa B. Como damos aquí la fórmula, 12% igual 39.200. ¿Por qué el mismo? Porque tenían el mismo nivel de venta. Entonces el costo variable tendría que también variar en función al incremento de las ventas, ¿no? Entonces también va a incrementar en un 12%. $15.680 para la empresa A y para la empresa B vemos cuánto sería. 1.120, de 1.000 a 1.120. Entonces acá ya tenemos calculado la utilidad bruta para ambas empresas, los gastos operativos que son fijos, entonces se mantienen, ¿no? Constantes, no cambian. 1.000 para la empresa A y 14.000 para la empresa B. Tenemos calculado la utilidad operativa. Los intereses, igual los intereses se mantienen para ambas empresas, no importa si las ventas incrementan, igual se debe pagar el mismo interés. Ya, la utilidad antes de intereses está correcto. El IUE 25% y finalmente la utilidad neta para ambas empresas, ¿no? Entonces, una vez que incrementamos las ventas en 12%, el estado de resultados podemos observar de que la utilidad operativa de la empresa B ha incrementado en mayor cantidad que la utilidad operativa de la empresa A. Eso debido a la estructura de costos, ¿no? Los costos fijos son mayores, el mayor de la empresa B y mucho menor de la empresa A. Y al revés, en temas del costo de venta, ¿no? Debido a eso es que hubo un mayor incremento en cuanto a la utilidad operativa para la empresa B. Pasa lo mismo con la utilidad neta. Pero para poder profundizar un poco más en este análisis, vamos a determinar la tabla de variación porcentual, ¿no? Entonces, para la primera, ventas, tenemos que sacar la diferencia, ¿no? Ventas de la empresa A incrementado con un 12% menos las ventas iniciales, ¿no? Dividimos entre las ventas iniciales. ¿Ok? Y lo mismo para la empresa B. Entonces esto simplemente arrastramos hasta abajo y ya tenemos calculado
toda la tabla en porcentaje, ¿no? Marcamos los valores que vamos a analizar e interpretar, y esa sería la variación porcentual. En este cuadro podemos evidenciar que la variación porcentual de las ventas para ambas empresas es el mismo, ¿no? 12%, lo cual es lógico. El costo variable de la empresa A y la utilidad bruta en ambas empresas se incrementa exactamente, si se dan cuenta, en el mismo porcentaje, en 12%. En cambio, la variación porcentual de la utilidad operativa en ambas empresas es diferente. En la empresa A es de 13% y en la empresa B es de 20%. ¿Ya? Esto se da por la existencia de costos fijos. Los costos fijos en la empresa A es solamente de 1000, ¿no? De 1000 bolivianos. En la empresa B es de 14.000. Entonces eso ha generado de que la empresa B tenga una mayor variación porcentual que de la empresa A. De 13, que es la empresa A, la empresa B tuvo 20%. En otras palabras, la empresa B se está apalancando haciendo uso de sus costos fijos. ¿Para qué? Para maximizar su utilidad. Entonces tal vez podríamos afirmar de que el costo fijo operativo apalanca cualquier movimiento en las ventas para tener un nivel de utilidad operativa, un mejor nivel de utilidad operativa. En cuanto a la utilidad neta, podemos observar que la variación porcentual es en mayor proporción en ambos casos. Hablo en mayor proporción ¿a qué? A las ventas, ¿no? Las ventas incrementaron un 12% y la utilidad neta para la empresa A es de 14%, incrementa un 14%. Y la utilidad neta para la empresa B incrementa un 23%. Entonces, la empresa A y B prácticamente se están apalancando, ¿no? Haciendo uso de sus costos fijos financieros para maximizar su utilidad. Y eso debido a que la empresa tiene pues intereses que es el mismo nivel, ¿no? De 2000. Entonces, la empresa A tiene menor apalancamiento que la empresa B, pero ambas empresas tendrían apalancamiento tanto operativo como apalancamiento financiero. Por eso es que sus utilidades netas están por encima del incremento de las ventas, ¿no? Que es 12%. Entonces determinemos para ambas empresas con estas fórmulas los grados de apalancamiento. Grado de apalancamiento operativo, grado de apalancamiento financiero y grado de apalancamiento total. Entonces, para la empresa A, grado de apalancamiento operativo. En este caso vamos a utilizar estas fórmulas porque ya tenemos la variación porcentual de la utilidad operativa, o porcentajes de variación de la utilidad operativa y porcentajes de variación de las ventas. Entonces, calculamos para la empresa A, ¿dónde está el porcentaje de variación de la utilidad operativa? En esta tabla. Acá está nuestra utilidad operativa y dividimos entre el porcentaje de variación de las ventas. Porcentaje de variación de las ventas. Ahí tenemos el grado de apalancamiento operativo para la empresa A. Y para la empresa B sería simplemente esta de acá, 1.70. ¿Ya? Luego vamos a interpretar, que es la parte más importante. El grado de apalancamiento financiero para la empresa A. ¿Cómo determinamos? Porcentaje de variación de la utilidad neta. Por eso es que les decía en el anterior ejercicio que si tenemos varias gestiones utilizamos directamente esta fórmula. Pero si no tenemos, utilizamos las fórmulas en donde está el costo variable, el costo fijo. Acá ya podemos comparar y podemos decir si es un grado de apalancamiento aceptable, óptimo, muy bajo, muy elevado.
Entonces, tratar esos aspectos, ¿no? Entonces, dividimos entre la utilidad operativa. Porcentaje de variación de la utilidad operativa. Entonces, acá tenemos el grado de apalancamiento financiero, que es la misma. ¿Por qué creen que es la misma? Porque prácticamente los intereses para ambas empresas eran la misma, ¿no? Por eso es que tenemos ese grado de apalancamiento igual. Finalmente, el grado de apalancamiento total, podemos hacer dos cosas. Una, multiplicar el operativo con el financiero, o simplemente hacer esta división. Vamos a hacer la división. Nos dice porcentaje de variación de la utilidad neta sobre las ventas, ¿no? Sobre las ventas. Porcentaje de variación de las ventas. Y entonces ahí tenemos el grado de apalancamiento. El grado de apalancamiento operativo de la empresa es la siguiente. Si nos guiamos con esto, las ventas incrementan en 1%, la utilidad operativa para la empresa A incrementará en 1.05. ¿Qué pasó con la empresa B? Si las ventas incrementan en 1%, la utilidad operativa incrementará en 1.70%. Eso quiere decir que la empresa, mientras se apalanque más con sus costos financieros, va a tener mayores utilidades operativas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que tiene mayor grado de apalancamiento operativo? Sería prácticamente la empresa B. Pero eso también implica ¿qué cosa? Que la empresa tiene también un mayor riesgo operativo. ¿Ya? ¿Qué pasa con el grado de apalancamiento financiero? Si la empresa A incrementa en 1% su utilidad operativa, ¿no? Su utilidad neta incrementará en 1.11%. Eso es positivo. Pasa lo propio con la empresa B. Entonces, tiene un nivel de endeudamiento similar a ambas empresas, ¿no? Prácticamente es la misma. Entonces, por eso el grado de apalancamiento es la misma. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, la empresa B tenga mayor grado de apalancamiento financiero, podríamos decir que tiene también mayor riesgo financiero. Y finalmente, el grado de apalancamiento total nos va a mostrar en qué porcentaje incrementan las ventas y eso cómo ayuda a que incremente la utilidad neta, ¿no? Para la empresa A, si las ventas incrementan en 1%, la utilidad neta de la empresa A va a incrementar en 1.17. Entonces, y para la empresa B, si las ventas incrementan en 1%, las utilidades netas incrementarán en 1.89. Obviamente que me conviene este grado de apalancamiento total es relativamente positiva, pero eso que implica que tiene mayor riesgo operativo y mayor riesgo financiero. Entonces, mientras la empresa arriesga más, también va a generar mejores resultados, mayores utilidades, pero también tienen que tomar en cuenta esos riesgos, ¿no? Riesgo operativo, riesgo financiero, la probabilidad de no poder cubrir o no generar las suficientes ventas y cubrir sus utilidades operativas y a la vez poder cumplir sus obligaciones en cuanto a los costos fijos o en cuanto al crédito que se obtiene, ¿no? Mediante el banco. Entonces, la importancia que tiene el grado de apalancamiento es el de hacer un uso tanto de los costos fijos financieros como de los costos fijos operativos para generar mejores resultados. Pero a la vez, como administradores financieros, tienen que tratar de equilibrar ese grado de apalancamiento total, minimizando lo que es los riesgos operativos y financieros. Entonces el inciso E nos dice qué empresa tiene mayor grado de apalancamiento. Entonces podemos decir que la empresa que tiene mayor grado de apalancamiento es la empresa B de 1.89, es decir, si sus ventas incrementan en 1%, su utilidad neta incrementará en 1.89. Eso implica que la empresa tiene también un riesgo operativo alto o elevado en comparación a la empresa A y además un riesgo financiero. La recomendación que podemos dar es tratar de
minimizar ese riesgo utilizando la estrategia en el caso del riesgo operativo, disminuir los costos fijos y ajustar los costos variables, es decir, trabajar en la estructura de costos o vender por encima de su cantidad de equilibrio. Y para minimizar el riesgo financiero, tratar de tener un manejo eficiente de la deuda, es decir, invertir en activos fijos, hacer trabajar los activos fijos, generar las suficientes ventas y poder de esa forma tener utilidades, tener mejores resultados, ¿no? Entonces esto sería en cuanto al ejercicio número 2 del tema apalancamiento. Muchas gracias.